Buenos días, distinguido público que nos acompaña hoy, estimadas, estimados colegas de nuestra escuela, de la Universidad de Costa Rica, estudiantes que tienen la deferencia de acompañarnos en esta mañana del miércoles 25 de septiembre, en esta actividad organizada por la Cátedra Enrique Macaya Laman y por la sección de Historia de la Cultura. Hoy tengo el placer de presentar esta actividad en donde va a participar el compañero profesor de Historia de la Cultura, don Roberto Blanco Ramos, y va a moderar la actividad la profesora Natalia Chavarría Jiménez. En esta actividad se va a presentar un trabajo titulado Marginalidad avanzada y estigmatización territorial en el área metropolitana de San José en los casos de Alajuelita, Los Guido y Pavas entre 1986 y 2011. Sin más, entonces les dejo en manos de estas dos personas, profesores, profesoras distinguidas de esta casa de estudios, muy amables. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Natalia y tengo el honor de moderar esta presentación. Dividí la presentación en 4 partes. En la primera voy a presentarles a Roberto. En la segunda voy a comentarles de manera muy general los temas que abarca el trabajo de Roberto. En la tercera, el investigador nos hablará acerca de su importante trabajo y de sus hallazgos. Por último, se abrirá un espacio de preguntas y respuestas, el cual espero que aprovechen para profundizar algunas temáticas que incluso hemos conversado en otros espacios. En primer lugar, Roberto es historiador, tiene una maestría en literatura hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente cursa el doctorado en estudios de la sociedad y la cultura en la UCR. Tiene una amplia experiencia como investigador y como docente. Se ha interesado en temas como la pobreza, la desigualdad, la identidad y la literatura latinoamericana. En segundo lugar, el trabajo que les va a presentar Roberto trata temas de suma relevancia, que impactan nuestra vida cotidiana y cuyas consecuencias podemos constatar día a día. Él analiza temas como la marginalidad, la estigmatización territorial, las políticas de vivienda, la segregación social, la precariedad laboral, las consecuencias del neoliberalismo, la desigualdad e incluso identifica discursos políticos cuyo objetivo es acabar con algún problema social. En este caso, el de Óscar Arias con el tema de la vivienda. Entonces nos preguntamos, ¿cumplió su promesa el expresidente? ¿Cómo se relaciona la marginalidad con la vivienda? Roberto nos aclarará estos temas y otras dudas. Le cedo la palabra. Muchas gracias a la profesora Natalia por esta importante introducción, ¿no?, que ya hace hincapié en varios de los ejes que voy a tratar. Bueno, buenos días a estimado público. Sí, esto es un trabajo que me gusta decir que por primera vez está saliendo a la luz. Son temáticas que ha abordado desde la historia urbana, la historia de la marginalidad, que me parece que ha sido un área dentro de la historiografía costarricense que ha sido descuidada, ¿no?, y que creo que hay que ir retomando poco a poco y que puede fusionarse con otras áreas de importancia para el estudio de Costa Rica. He titulado esta ponencia a partir de 2 ejes clave, ¿no?, la marginalidad avanzada, que es una categoría teórica sociológica de un sociólogo francés, Louis Wacant, y la estigmatización territorial que va de la mano con esa marginalidad. Y he enfocado en términos discursivos cómo afecta esta marginalidad en el área metropolitana en 3 grandes territorios, Alajuelita, Los Guido y Pavas. El tiempo de estudio refiere precisamente a lo que decía Natalia, ¿no?, la primera administración del presidente Óscar Arias, que una de sus
promesas electorales, muy en términos populistas, fue la construcción de 80,000 viviendas como tal, ¿no? Una solución muy ambiciosa y en un contexto de crisis y de cómo la marginalidad más bien se va acrecentando con las reformas neoliberales. Y ahí ustedes tienen una de las narrativas, ¿no?, que se reproducían en los periódicos locales, curiosamente, en donde ya se asimila un tipo de estigma. Estas caricaturas nos pueden decir muchísimo como tal, ¿no? Una bomba a punto de estallar es lo que se está sucediendo en Alajuelita. Muy bien, aquí también tenemos una parte narrativa que habla de la importancia simbólica de las 80,000 viviendas, una carta que le manda al presidente Oscar Arias en donde dice que no puede hacerse indiferente, que contrajo el compromiso con el pueblo de Costa Rica para construir esas 80,000 viviendas, etcétera. Y ustedes pueden denotar cómo vamos construyendo estas narrativas, de las cuales yo analizo a lo largo del artículo. Bien, en una introducción, lo que me interesa es analizar el desarrollo de una fase de marginalidad avanzada en el área metropolitana de San José durante el periodo que indiqué. Esto es importante porque esta marginalidad se va a diferenciar de la que se desarrolla en el contexto del estado de bienestar, ¿no? Que se extiende desde los 50, después del proyecto que surge con la Guerra Civil. Y en los 80 esa marginalidad va a asumir otra característica que es precisamente avanzada, que tiene que ver con la expansión hegemónica del neoliberalismo, ¿no?, como tal. Entonces, de alguna forma también, no es que en el estado de bienestar no existiera la marginalidad, más bien existió y fuertemente. Durante este periodo quiero analizar las diferencias que hay con respecto al otro periodo. Como decía también Natalia, nuevas políticas enfocadas en proyectos habitacionales de interés social, nuevas en el sentido contextual de la palabra, porque sabemos que estas políticas habitacionales siempre han existido y son parte fundamental de cualquier proyecto político, ¿no?, de tratar de solventar la solución de una supuesta vivienda digna como tal. También me interesa cómo se construyen los discursos de estigmatización territorial en dos ejes a partir de la teoría de Loiva-Kant, estigmas que se asimilan a nivel comunitario y son reproducidos, ¿no?, en medios de comunicación, pero también el estigma que se da por fuera o que es llamado sociológicamente por lo alto, en donde se va construyendo una representación negativa y estereotipada de estos territorios. Y efectivamente, este es un tema que también he abordado, cómo se ha generado el proceso de segregación que generó una nueva forma de marginalidad urbana que histórica y sociológicamente se denomina como avanzada. Y estos serían los temas a tratar. Primero, un contexto sociopolítico de cómo comenzó a establecerse dicha marginalidad, las tendencias políticas de la vivienda ejecutadas en este primer periodo, que fueron denominadas como una gran cruzada nacional para enfrentar el problema de la vivienda y que generaron consecuencias a lo largo del periodo como tal. Y esas consecuencias fueron analizadas discursivamente en periódicos nacionales y en otras modalidades discursivas. Y finalmente, la forma en cómo la marginalidad también se representa a nivel de la estigmatización territorial y cómo fueron estos territorios determinados bajo una representación de violencia y de peligrosidad socioespacial, ¿no? Y la segregación se acrecenta en ese sentido porque la clase media se aleja de estos territorios y demás. Y la clase más acaudulada pues se segrega aún más como tal, ¿no?, en residenciales cerrados y demás. Bueno, el enfoque teórico, ¿qué nos dice este autor? Que a partir del auge de las políticas económicas de finales de los 70 y durante todo el decenio del 80, en plena crisis económica que está afectando a las economías centroamericanas, como consecuencia de el agotamiento del estado de bienestar, se va a construir toda una nueva orientación histórica en términos de marginalidad como tal.
Y esta marginalidad se presenta gracias al avance de las políticas neoliberales. Luis Wakanda analiza algunos casos interesantes en los guetos parisinos y en algunas comunidades de Chicago como tal, ¿no? Incluso por aquí veo a un estudiante, ¿no?, que implementaron un curso interesantísimo, una investigación sobre cómo se presentaba la marginalidad avanzada en Chacarita, Punta Arenas, por ejemplo. ¿Okay? Y estas son las características de esa marginalidad avanzada. Primero se habla de que hay una disolución de espacios espaciales, valga la redundancia, ¿no?, en donde se da una ruptura de los vínculos existentes como tal, ¿no? También hay una pérdida, que también aquí la pérdida se refiere a la identidad de un país interno, a cómo comienza a desmantelarse una estructura institucional estable que respalde a los grupos populares como tal. Hay una descomposición de la clase antes que una consolidación de esta, ¿no? Y hay una clara inestabilidad y fragmentación, que también lo mencionó Natalia, del trabajo a nivel precario como tal, ¿no? Se pierde esta idea del trabajo solvente como tal. Y todas estas características se entroncan en la estigmatización territorial y en un contexto de avance de la pobreza urbana como tal. Es una época sumamente contradictoria, porque no es que el Estado deja de intervenir a nivel de la solución de vivienda, ¿no? Recuerden que el neoliberalismo no busca que el Estado no intervenga en ciertos ejes, pero el Estado empieza a tratar de solucionar el problema de la vivienda, pero al mismo tiempo las clases populares acrecientan sus problemas por todos estos cambios que se están dando a nivel socioeconómico. Muy bien, la metodología se dio una revisión de discursos que refieren a los cambios urbanos relacionados con políticas de vivienda del periodo señalado, es decir, algunos planteamientos de la historia urbana como tal. Se realizó una entrevista personal al que fue en ese momento el ministro de Vivienda, Fernando Zumbado, en este contexto. Él fue un actor clave en ese sentido, ¿no? En todos estos procesos de ver cómo se solucionaba el problema del precarismo urbano que se presentó en las áreas estudiadas, y cómo desarrolló ciertas estrategias discursivas en donde, como lo han analizado otros historiadores, va a prevalecer una lógica clientelista como tal, ¿no? Y cómo a nivel de populismo, ¿no? Esta crisis de la vivienda es utilizada para ganar votos como tal. Y el análisis del estigma territorial se realizó a partir de un análisis de discurso de noticias periodísticas de las comunidades seleccionadas. Muy bien, en el primer apartado es básicamente el contexto de la expansión de lo que Luis Paulino Vargas, este economista, cataloga como el proyecto histórico neoliberal, y ver cuál es el vínculo que tiene con el problema de la vivienda. Y aquí hay dos razones fundamentales para explicar qué es lo que sucede en ese sentido. Como explicaba, hay consecuencias socioeconómicas de la propia crisis de la década de los 80 que van a continuar durante toda esa década e incluso siguen generando consecuencias negativas en décadas posteriores, y de las cuales los sectores populares no logran salir como tal. Y si a eso se le suma que el Estado se está desmantelando, pues van a seguir teniendo consecuencias a nivel de crisis como tal, ¿no? Y también la otra razón es analizar cómo se dan la implementación de políticas habitacionales a partir de la estructuración de un modelo neoliberal, es decir, constituidas en un contexto donde se dieron una serie de procesos formados desde una lógica de desigualdad en términos sociales y espaciales. Esta década es sumamente contradictoria, ¿no? Se trata de solventar el problema habitacional, pero al mismo tiempo la clase popular, los sectores populares,
se ven afectados por la crisis y por las reformas estructurales que se están dando. Entonces, como dicen algunas de las personas que salen entrevistadas en los periódicos comunales, era una bomba que iba a estallar como tal. ¿Okay? Además, como estaba explicando, el Estado no es que reduce su intervención, ¿no? Y esto también se ha estudiado desde la creación del INBO. El INBO le interesa muchísimo regular, o si es posible, regular el problema de la vivienda, tratar de erradicar el problema del precarismo y los tugurios, pero con eso se genera más segregación urbana, porque lo que se hace es mover a las personas y no se soluciona la pobreza de manera integral como tal. Son medidas, a fin de cuentas, para que me entiendan, que no se desligan de la idea de asistencialismo social como tal. ¿Okay? En este contexto de los 80 también se va a desarrollar, y esto lo ha estudiado muy bien José Manuel Cerdas Albertazzi y Patricia Badilla, dos historiadores, el precarismo urbano, por el deterioro de las condiciones de vida de los sectores populares y por esa transición de los ajustes económicos. En el periodo de Monge, ya este déficit habitacional está creciendo muchísimo y empiezan una serie de invasiones precaristas que van a hacer más problemático esta idea de si hay una posible solución al desarrollo habitacional. Y comienzan a estructurarse todos estos mecanismos y discursos políticos electorales y además clientelares que tenían como eje central pues esta promesa de ver si se acababa con el problema de la vivienda como tal, ¿no? Evidentemente, y adelantándome a lo que decía Natalia, pues no pasó de ser un mero discurso como tal. O se construyeron algunas viviendas de interés social, pero ya la crisis estaba dificultando muchísimo la movilidad social de estos sectores populares. Se quedaron estancados prácticamente, ¿no? Y hasta el día de hoy lo siguen estando. Es decir, aquí encontramos los orígenes o ciertos orígenes de toda esta estigmatización territorial que también evoluciona desde la concepción estigmatizadora de los barrios del sur hasta la idea estereotipada de que en Los Guido, de que en Alajuelita y de que en Pavas, en Rincón Grande, solo existen personas problemáticas como tal, ¿no? Y eso fue una estrategia también importante para sostener las dinámicas de clientelares como tal. ¿Okay? Bueno, aquí voy a ir comenzando a poner ejemplos y voy a también a leer algunas cosas del artículo para que vean cómo se fue resolviendo esta parte, ¿no? Durante la coyuntura política del periodo de 1986 a 1990, la problemática habitacional se hace insostenible y el gobierno liberacionista se ve obligado a continuar organizando acciones políticos simbólicas para atender la creciente demanda organizada por la vivienda. Y en el 86, el ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos llegó a el siguiente consenso, y ahí quiero que pongan atención a cómo empiezan a determinarse ciertos ejes representativos, simbólicos e incluso a construir ideas metafóricas de la idea de sostener la idea de la Costa Rica democrática, ¿no? Distinta y demás, ¿no? De que había que hacer una cruzada nacional como tal. Este ambiente es una condición necesaria para que tengamos éxito en esta cruzada. Es también una gran responsabilidad, ya que ante la magnitud del problema y la fe y esperanza de nuestro pueblo, ojo la connotación, ¿no? Como lo explica muy bien Ernesto Laclau, ¿no? El eje central de las políticas populistas es el pueblo, es el actor clave del cual hay que tratar de solventar su problemática, ¿no? Y a eso se le suma de que efectivamente si Costa Rica es democrática, ¿no? Si ha mantenido una línea democrática, no hay que defraudar a ese pueblo como tal, para fortalecer, como dice al final, la democracia. ¿Okay?
Este tipo de disertación resulta fundamental para comprender la cuestión simbólica que contenían las políticas públicas urbanas y cómo mediante este tipo de estrategia discursiva el gobierno liberacionista trató de apaciguar el ambiente de incertidumbre en cuanto a la escasez de vivienda. El análisis de este periodo es esencial para comprobar la hipótesis propuesta sobre el desarrollo histórico de la marginalidad avanzada. Fue a partir del avance de esta cruzada habitacional, la cual se concentró en los diversos territorios que son objeto de análisis, que ésta comenzó a dinamizarse. ¿Okay? En estos sectores se implementaron planes de viviendas de interés social, que a fin de cuentas no solucionaron el problema de la pobreza urbana de forma integral, y esa marginalidad comienza a extenderse como tal, ¿no? Aquí empiezo a analizar lo que me dice Fernando Zumbado, ¿no? Que fue un actor clave, ¿no? Por ejemplo, se organizaron varios grupos, se canalizaron las demandas de esta gente. Uno es, ojo, de esta gente, ¿no? La referencia. Uno es el Frente Democrático para la Vivienda, el otro COPAN, todos manejados por Liberación, por dirigentes liberacionistas. Uno era Víctor Láscares y el otro Guido Granados. Y entonces empiezan a meter presión, empieza a juntar gente, tenían cada uno como 200,000 a 10,000 familias matriculadas. Hicimos un pacto con ellos, básicamente que nos dejaran atender, que nos pusiéramos de acuerdo sobre cómo canalizar esa demanda de vivienda, y ahí empezamos a trabajar. ¿Okay? Vean el grado de estrategia política implementada. ¿Okay? La cita anterior es demostrativa por varias razones. Primeramente, demuestra que para este periodo surgen relevantes en términos políticos organizaciones de lucha comunal pro vivienda que extendieron su lucha, ¿no? Las cuales, de acuerdo con Badilla y Cerdas, lograron alcanzar un importante auge de movilización y se expresaron en estructuras organizativas de alcance regional y nacional. Por otra parte, tal como lo evocó Zumbado, cuando se refiere a que realizaron pactos, el Partido Liberación Nacional desarrolló un notable proceso de cooptación, lo cual produjo que las relaciones clientelares referidas a la obtención de una vivienda digna se extendieran en ese sentido. Esto es una época, y más con el tema de la vivienda, en donde se expandieron muchísimo estas ideas del clientelismo como tal. Recomiendo un texto, ¿no? de José Manuel Cerdas y Patricia Badilla, que ha estudiado muy bien todo esto, particularmente en el sector de Pavas. Y aquí también hay otros ejemplos de estos discursos, ¿no? que analicé. Prestemos atención a lo que está en negro. Cuando se gana la elección, entre el periodo en que se gana y se asume el gobierno, que son 3 meses, invadieron fincas. Bueno, nos encontramos con cafetales llenos de gente, ranchos, era una carambada. Nunca había habido ese grado de precarización y tuburización. Y recordemos que al Estado esto, desde la década de 1950, siempre le ha interesado tratar de eliminar los tugurios como tal. Y ahí es donde, como dice Zumbado, se declara una emergencia nacional y se expande la línea de acción del limbo porque se empieza a cuestionar su accionar como tal. Y se crea una comisión especial de vivienda como tal. Okay. Es importante señalar que el grado de precarización y tuburización acotado por Zumbado se concentró en gran medida en los territorios que son objeto de análisis. En ese sentido, el gobierno liberacionista estableció acciones directas para tratar de regular dichos fenómenos, originando programas y o proyectos asistencialistas que fomentaron la creación de viviendas de interés social como tal. Bueno, y aquí hay algunos ejemplos, evidentemente no pongo todos los que analizo en el artículo, pero extraje algunos que me parecen relevantes para que ustedes los vean, ¿no? Aquí ya hay noticias de la República, ¿no? Un total de 18,131 familias se están beneficiando con los programas habitacionales impulsados por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, y por ejemplo el plan conocido como erradicación de tugurios como tal.
y dependiendo de la línea editorial que tuvieran los periódicos, se sabe que la República en ese sentido sí estaba apoyando al gobierno como tal. Esta cita también de Zumbado es importante: mover a todo el mundo, ¿no? Fue una inversión masiva. Es que hicimos de la vivienda el tema fundamental del gobierno en la política interna. Oscar Arias tenía dos temas: la paz centroamericana y la vivienda. Y si lo analizamos concretamente, ese fue el gran interés de Oscar Arias durante su primer mandato. Entonces era una motivación y mucha gente del sector privado se metió en esto. Ahí en donde también efectivamente, en términos de la lógica neoliberal, también la privatización logra un protagonismo importante como tal. El empresario se nos acercó, mucha gente se movió y se convirtió en algo que ha tenido repercusiones políticas como tal. El principal factor que motivó a este cometido fue la promesa electoral de construir 80,000 viviendas. Evidentemente la proposición del presidente Arias tuvo un rol de carácter motivacional y evidentemente también populista en ese sentido, ¿no? Recuerden la relación cercana entre la lógica emocional, emotiva, sentimental del populismo como tal, ¿no? Tiene que tener ese grado de convencimiento emocional, el cual caló no solo en los sectores necesitados de vivienda, sino en otros actores vinculados con la iniciativa privada. La idea, como dice Zumbado, de mover a todo el mundo se refiere al proceso de reubicación de las personas que habitaban en asentamientos informales o en zonas de riesgo, tal como se ejecutó desde la década de 1960, ¿no? Eso es algo que he estudiado, por ejemplo, en la colonia 15 de septiembre, ¿no? Cómo se establecen viviendas de interés social, se forma la colonia 15 de septiembre, con propósitos también simbólicos en cuanto al nombre, por ejemplo, de un grado de reivindicar a las poblaciones como tal. Y ese asentamiento, lo que se convierte con el pasar de los años, es en un asentamiento informal como tal, ¿no? Ojo esta cita también, que tiene mucho que ver con el contexto neoliberal, ¿no? De que el Estado tiene que tener un protagonismo, pero es un protagonismo limitado. El Estado no regalará nada a nadie, ya que todos los beneficiarios deberán aportar algo, ya sea en el aspecto económico o con trabajo en la edificación de las casas. Aclaró que el Poder Ejecutivo no tolerará más invasiones por cuanto trae un desequilibrio a los planes oficiales. Y ahí sigue la cita, ¿no? La construcción política de este sistema significó en términos políticos y hasta emocionales forjar un ambiente de mayor estabilidad y credibilidad para cumplir con el objetivo de las 80,000 viviendas. ¿Okay? De este modo, uno de los principales mecanismos de financiamiento fue la promoción exhaustiva de bonos de familiares de vivienda como tal, y ahí el clientelismo es clave en ese sentido. Se logró regular el monto mínimo de una posible solución de vivienda popular. Okay. Por otra parte, es importante apuntar que el plan motivacional de la Gran Cruzada Nacional buscó cambiar en cierta medida la actitud y comportamiento con respecto a la estimulación e incentivo de recibir una vivienda. La idea fue la de formar ciudadanos conscientes, entre comillas, que se convirtieran en agentes activos de la solución del problema habitacional, ¿no? Y de aquí a este tipo de frases como el pobre es pobre porque quiere, hay una gran conexión como tal, en donde la gente tiene que ser activa en esa solución como tal, ¿no? Bueno, esto lo voy a explicar más adelante. Ahora, no, mentira, aquí estamos. Marginalidad avanzada y estigmatización territorial en el área metropolitana. Ahora sí nos vamos a enfocar en los estudios de caso. La pregunta central sería: ¿qué sucedió cuando finalizó el gobierno de Arias con respecto al desarrollo habitacional? La hipótesis es que la marginalidad avanzada se acrecentó en los territorios en donde la cruzada proyectó sus programas habitacionales.
aunado a que las reformas neoliberales afectaron a los sectores urbanos populares que recibieron una casa de interés social. ¿Por qué? Porque esta idea, ¿no?, de las 80.000 viviendas no sobrepasó la lógica asistencialista con las cuales se venían proyectando las políticas urbanas desde la segunda mitad del siglo XX. En consecuencia, en estas circunstancias y como consecuencia de las reformas liberales que agravaron las condiciones sociales de las clases sociales con menores ingresos, el escenario habitacional se empeoró. Aquí es donde quiero que quede claro la contradicción. Eugenia Molina, que ha sido una de las que ha estudiado este contexto, ha insistido en que, y respondiéndole a Natalia, el equipo de gobierno liberacionista que se ocupó de la tarea de promover las 80.000 viviendas no contó con los recursos que se demandaban, ni con la experiencia necesaria para asumir la promesa electoral. Por esta razón se procedió a realizar un acercamiento de los dirigentes encargados de los movimientos pro vivienda a la labor gubernamental. Con el transcurrir de la administración Arias fueron surgiendo obstáculos y errores que deslegitimaron la promesa electoral de la cruzada. En términos de la generación y reproducción de discursos políticos, prevaleció la idea de que la acción no pasó de ser una mera promesa electoral, ¿no? Y aquí los invito a que analicemos efectivamente cada 4 años cuál es el rol que cumple la parte habitacional, o si han escuchado ustedes alguna vez algún político costarricense en campañas electorales, ya sea de cualquier tendencia ideológica, ver cómo se logra solucionar la vivienda como tal, ¿no? Y cómo ha ido evolucionando esa idea. Eso es interesante de analizar. Ahora, vean que la estigmatización incluso en este plan, no, porque es un documento, eso se me olvidó decirlo, es un plan que hizo el Ministerio de Vivienda, el de la Cruzada. Otra vez encontramos no solo simbolismos sobre la democracia costarricense, sino también que hay una mención a la estigmatización, ¿no? Para ellos, estas áreas tenían que acabarse como tal, apegándonos a raíces históricas costarricenses, es decir, que no forman parte de esa identidad. Vean aquí la otredad urbana, ¿forma parte o no de la identidad del costarricense? Pareciera que no, efectivamente. Debemos evitar el crecimiento de zonas urbanas estigmatizadas por un solo nivel socioeconómico, claramente delimitadas y separadas como tal, ¿no? Ahora, para analizar este proceso se da énfasis en la construcción sociohistórica de la estigmatización territorial, indagando en la forma en que se ampliaron los discursos de denigración social en estos territorios. Al realizar este análisis discursivo se puede evidenciar cómo a lo largo del periodo analizado se formaron simbólicamente paisajes del miedo, ¿no?, de periferias metropolitanas excluidas a partir de la articulación precisamente de ese sentimiento que se siente en relación con el otro. Entonces otra vez la dinámica de la otredad urbana en ese sentido, en términos socioespaciales como tal, ¿no? Y bueno, aquí también hay otros ejemplos de cómo el estigma comienza a arraigarse en ese sentido de la denigración social como tal, ¿no? Y cómo se hacía referencia constantemente a los planes que se habían propuesto en las 80.000 viviendas, ¿no? Los políticos volvieron los ojos hacia la abuelita para pagar la promesa de campaña sobre la construcción masiva de casas de interés social, pero hoy las familias carecen de servicios básicos. En las últimas 2 décadas, es decir, el periodo de estudio, fueron desarrollados en este cantón josefino 26 proyectos de vivienda para pobres. Desde la administración de Óscar Arias se inició la construcción masiva de casas de interés social en Alajuelita, pero hoy el Estado parece incapaz de satisfacer las necesidades de servicios básicos. Alajuelita atiborrada de gente, pero sin servicios como tal. Y aquí hay otros ejemplos de eso, ¿no? Pero bueno, como puede observarse, lo propuesto en la Gran Cruzada Nacional incidió en que la expansión urbana del área metropolitana de San José
se expandiera como tal. La urgencia de solucionar el problema habitacional de los sectores de bajos recursos económicos motivó al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos a promover la construcción de casas de interés social. Evidentemente, estos proyectos emprendidos formaron núcleos urbanos marginales como tal, porque no se logra, como he estado insistiendo, solucionar ese problema de manera integral. Y con el pasar del periodo de estudio, sobrellevaron procesos de exclusión social. ¿Okay? Bueno, hay otra importante dinámica. Bueno, aquí hay otros ejemplos. La Nueva Alajuelita es casi lo suficientemente extraña para hacer olvidar aquel pueblo rural del cual, según un residente, la pobreza, la inseguridad y la falta de identidad son tales que es imposible ver la belleza oculta en sus añejas costumbres. Esto es interesante porque aquí son los directores de periódicos comunales haciendo referencia a cómo se percibe la marginalidad en su propio cantón como tal. El segundo ejemplo sigue haciendo referencia a los planes de la Gran Cruzada Nacional. Las estadísticas indican que el problema número 1 de este cantón ha sido la falta de planificación urbana, la cual desde el gobierno del Premio Nobel de la Paz han provocado una profunda herida en los anhelos de las futuras generaciones. Ahora, sobre estas citas y las que he venido comentando, destaca la elaboración de una representación estigmatizadora relacionada a una pérdida de la identidad local. Este tipo de imágenes representan los discursos de denigración socioespacial que se analizarán en otros ejemplos. El impacto generado por los proyectos de vivienda caló en la mentalidad de los directores municipales del cantón de Alajuelita, a tal punto que se pensó en la posibilidad de evitar la expansión de estos programas, es decir, que no se continuaran presentando. De igual forma, y aquí viene el análisis demográfico, estos programas supusieron, de acuerdo con los documentos indagados, un incremento poblacional desmedido y al mismo tiempo esto va a causar que no se tengan con los recursos necesarios para ver cómo estos habitantes pueden solucionar sus problemáticas de pobreza y desigualdad, ¿no? Y ahí vemos cómo desde el 50, en donde se hace referencia a este cantón de Alajuelita más en términos rurales, ¿no? Siempre implementando estas metáforas podríamos hasta decir, de la democracia rural costarricense, ¿no? Del campo, del supuesto esplendor, y cómo empieza esa subida, ¿no? demográfica. Vean cómo en el 84 con los primeros programas se acrecienta la población, y ni se diga del año 2000 y 2011, particularmente en el distrito de San Felipe como tal. Y aquí hay otros ejemplos como tal, y aquí ya vamos a comenzar a analizar el caso de Los Guido en Desamparados. Pero bueno, como puede observarse en el gráfico, desde el año de 1984, en los dos distritos se presentó un paulatino aumento de la población que se extendió hasta el año 2011. San Felipe y Concepción de Alajuelita. Precisamente ahí fue donde se llevaron a cabo estos proyectos habitacionales, ¿no? Otros ejemplos, ¿no? La segunda ciudad de San José, aquí ya estamos hablando de Los Guido y de cómo se segrega para que se forme un distrito aparte de Los Guido. Ya esto lo voy a explicar, ¿no? Con respecto al cantón de Desamparados, se debe indicar que el proyecto político de los años 80 coadyuvó a que dicho territorio se urbanizara de forma marginal y en consecuencia estigmatizadora, ¿no? Y aquí ya vemos algunos ejemplos. La segunda ciudad de San José está en manos de los delincuentes, ¿okay? En mi opinión, por razones obvias, el mal avance conforme avanza en Desamparados, el desarrollo del plan de vivienda de Don Oscar. Otra vez la referencia a lo que aconteció en décadas, o lo que sigue dándose en ese sentido. A ello se une la existencia de asentamientos como Los Guido, es decir, dentro del propio núcleo desamparadeño hay invasiones precaristas. Esas invasiones precaristas se van a convertir posteriormente en el distrito de Los Guido,
que nace, ¿no? Recuerden que Desamparados es un cantón muy grande como tal, y en el 2004 se crea Los Guido, y vean cómo el desarrollo poblacional, ¿no? El crecimiento poblacional es sumamente ascendente como tal, ¿no? De todas formas, a Desamparados siempre se le ha catalogado como esta idea del margen, ¿no? Si revisan, por ejemplo, el moto de Joaquín Gutiérrez, ahí hay una referencia interesante, ¿no? Al excluido, ¿no? En una zona rural que también formaba parte de esa identidad del costarricense como tal, ¿no? Entonces Desamparados siempre ha estado al margen en ese sentido. Como puede dilucidarse, ¿no? De algunas de las citas que he estado comentando, se hizo referencia a la expansión marginal del territorio de Los Guido, el cual fue un asentamiento catalogado como prioritario dentro de los planes de vivienda asistencialista, debido a que en el territorio hubo invasiones precaristas desde 1985. Como resultado de este desarrollo urbano marginal, el territorio de Los Guido en el año 2004, como expliqué, fue convertido en el distrito número 13 del cantón de Desamparados, el cual se segregó del distrito de Patarrá. ¿Okay? Muy bien. Además, bueno, a finales del siglo XX, ¿no? Por todo el proceso que he estado explicando, la marginalidad urbana en el cantón se hizo notar en la prensa nacional, y bueno, aquí analizo algunos ejemplos, destacando la existencia de problemáticas sociales, pobreza, drogadicción, etcétera, ¿no? Suciedad, porque era en términos de estigmas y estereotipos, algo que era muy utilizado en estos sectores, ¿no? La gente está sucia, ¿no? Muy al estilo de lo que implementaban los liberales a finales del 19, ¿no? De perseguir a estos sectores supuestamente incivilizados en términos de higiene, ¿no? De que no eran moralmente higiénicos y había que controlar esa idea. Bueno, aquí hay lo que he estudiado como los discursos de denigración social. Primero el desde abajo y el por lo alto, que sería el análisis de la prensa. Ya he estado analizando la idea de el estigma por lo bajo, ¿no? En cómo comunitariamente se asimila este estigma. Por lo bajo se refiere a que se desarrolla en las interacciones habituales de la cotidianidad de los habitantes, que pertenecen a un determinado territorio. En ese sentido, se trata de un estigma que forma parte de la vida individual y social de los habitantes. Por tanto, el estigma de carácter territorial puede llegar a transmitirse, y esto en términos históricos es importantísimo como tal, por medio del linaje, y puede perjudicar a todos los miembros de un determinado grupo familiar, ¿no? Es decir, se transmite este estigma y sigue perjudicando en muchos otros ámbitos a las personas que habitan. Entonces, aquí vienen otros ejemplos, ¿no? De este estigma por lo bajo como tal, ¿no? Por nuestras calles se pasean extraños personajes que hacen lo que se les venga en gana, sembrando miedo y terror en los barrios. Es necesario hacer grandes esfuerzos en procura de sanear el cantón de tanta drogadicción, vagancia, alcoholismo y prostitución en las calles como tal. Aquí también, esto no lo estudié, pero efectivamente hay formas de entender los mecanismos de control social como tal. Y aquí hay otros ejemplos, el descuido de nuestra Alajuelita, los delicados problemas que la circundan y la falta de voluntad para dar vitalidad a sus barrios condicionan peligrosamente la sensibilidad de los habitantes y de las nuevas generaciones, sumiéndolas en un desconcertante miedo. Ojo, esto no lo he estudiado, pero es importante, ¿no? La asimilación emocional y sentimental de ciertos discursos como tal, que pueden provocar sobresaltos sociales. La vida singular de la Alajuelita presenta un abierto deterioro que corre parejo con el abandono de sus pueblos como tal. Otra vez la idea de pueblo como tal, ¿no? Que forma parte de la identidad del costarricense. Okay.
Bueno, destaca cómo la estigmatización se reproduce en un periódico local y o comunal, es decir, desde la cotidianidad territorial, donde se identifican problemáticas sociales, drogadicción, vagancia, alcoholismo, prostitución y violencia doméstica, que de acuerdo con las perspectivas comunales generaron una pérdida de identidad local, la cual se concibió de acuerdo con lo analizado desde una óptica evidentemente estigmatizadora. Esta pérdida identitaria se conoce como, lo ha analizado Eloy Wacán, la disolución del lugar, por proceso mediante el cual se produce la pérdida de un marco humanizado, culturalmente, familiar y socialmente tamizado, con la cual se identifican las poblaciones urbanas degradadas en términos marginales. La llamada disolución del lugar, de acuerdo con el autor, convierte a los territorios en un rango de simples espacios indiferentes de competencia y de lucha por su vida o de lucha por sobrevivir como tal. Y ahí es donde los discursos populistas funcionan de forma prácticamente de forma vital, ¿no? Porque si hay grupos que prácticamente, como ha estudiado Eloy Wacán, están solo en este tema de sobrevivir, ¿no?, a lo que les queda, cualquier dinámica populista supuestamente les va a solucionar sus problemas como tal, ¿no? En tal sentido, la dinámica estigmatizadora presente en barriadas marginales degrada, tal y como se ha demostrado, a quienes lo habitan, y estos como consecuencia lo degradan. Es decir, reproducen los estigmas que forman parte de su cotidianidad territorial. La revisión de noticias en las cuales se adjuntan testimonios de los habitantes analizados pueden ejemplificar este proceso, ¿no? El descuido de nuestra alajuelita, la sensibilidad de los habitantes y de las nuevas generaciones, sumiéndolas en un desconcertante miedo, etc. Y bueno, aquí también hay un ejemplo importante, ¿no?, de esta transmisión del estigma por lo bajo como tal, ¿no? Y esto ya hace referencia al Cantón de Pavas. El Cantón de Pavas fue al que el Distrito de Pavas fue al que le dediqué gran parte del análisis del estigma por lo alto, cómo los medios construyen una imagen estereotipada de lo que representa Pavas y sobre todo Rincón Grande. Pero aquí hay un ejemplo interesante, ¿no? Un vago como yo, es decir, esa asimilación de la disolución del lugar, lo que hace sin plata es robar y buscar droga, ¿no? Si estuviera trabajando, mantendría la mente ocupada en otra cosa, pero busco trabajo, y cuando uno responde que es de Pavas, ya le dicen que no, como tal. Y ojo los títulos ya que comienzan a utilizarse: delincuencia, asedia Pavas. Y pasamos al estigma desde lo alto como tal. Al igual que el anterior, también se desarrolla en las interacciones cotidianas, pero se proyecta simbólicamente en tres grandes áreas, sobre todo en el área de la prensa, ¿no?, como tal. También burocráticamente se puede, institucionalmente también se puede proyectar en ese sentido como tal, en discursos populistas como tal. Este se entiende como una forma de estigmatización en la cual se despliega de forma mediática la llamada contaminación del lugar, ¿no? Y aquí empiezan a integrarse en esa contaminación todas estas representaciones estigmatizadoras como cual. ¿Y qué hacen estas representaciones? Bueno, asocian a estos espacios, a partir de la pobreza urbana, la violencia. Recuerden que también la violencia en ese sentido se reproduce, como diría Bourdieu, a través de un panorama simbólico como tal, ¿no? La reproducción de estereotipos y demás. La inseguridad socioespacial y la exclusión social, ¿no? Creo que estoy bien de tiempo. ¿Cuánto me...? Vamos a ver. Igual ya casi termino. Para que también haya espacio para preguntas. Y aquí lo que voy a explicar rápidamente es el análisis, una parte del análisis que realizo sobre algunas de las noticias en donde analizo ciertas palabras clave y cómo se reproduce el estigma desde lo alto, ¿no? Particularmente algunos ejemplos, no todos, desde el año 2000, ¿no? Por ejemplo, entonces,
los títulos, por ejemplo, autoridad o pandillas, pandillas, violencia, delincuencia, palabras clave. Y algo que ratifica esa idea, tal como lo expresaron algunos vecinos y dirigentes de Rincón Grande de Pavas. Este era un lugar tranquilo que poco a poco fue cambiando su fisonomía por la presencia y acción de diversos grupos dedicados al robo, al asalto y a otros tipos de delitos, ¿no? Delincuencia asedia Pavas, como lo vimos. Este callejón sin salida, en que parece estar sumido gran parte del distrito josefino de Pavas, sostiene un alto nivel de delincuencia en la zona y las autoridades policiales no pueden someterlo a control desde hace tiempo. Líos vecinales cultivan la muerte en Pavas, ¿no? Podría ser peor, dadas las condiciones de hacinamiento, pobreza y falta de oportunidades, ¿no? Esto lo expresaba Rogelio Ramos, como tal, el entonces ministro de Seguridad, si no me equivoco. Pavas se queda corto ante la violencia, por ejemplo, ese tipo de connotaciones, ¿no? de los títulos. Pavas, al oeste de San José, es el único sitio del país donde los buses transitan con guardaespaldas. En motocicletas, por temor a asaltos, los choferes ya no entran al sector del Metrópolis ni en la ferretería Alfa, etcétera. ¿No? Hay la connotación, ¿no? Estereotipada. Rincón Grande, por apoyo, caos, pobreza, desgracia. Esto es una bomba de tiempo. Y más ahora que la Carpio, ¿no? Que este distrito, este territorio ha sido sobre todo analizado por Carlos Sandoval, ¿no? Está prácticamente uniéndose a Rincón Grande. ¿Cuáles escuelas van a aguantar? ¿Cuál acueducto? ¿Cuál atención? Se preguntó Palacios, etcétera. Y bueno, otra vez la idea de la contaminación del lugar desde la desgracia social, ¿ok? Bueno, y ya para concluir, para no hacer esto más largo, repito, estos solo son algunos ejemplos de los que analicé. La presente investigación histórica sociológica pretende contribuir en la reflexión que se ha dado en torno a las problemáticas de la historia urbana reciente costarricense, que sigo insistiendo ha sido descuidada como tal. Se ha demostrado que la categoría de marginalidad avanzada resulta fundamental para considerar los cambios urbanos y las consecuencias sociopolíticas que acarrearon a partir del afianzamiento de las políticas neoliberales desde 1980. Aunque bueno, como también lo han estudiado hoy días, ya hay en décadas anteriores cierta asimilación de estas políticas como tal. Lo que pasa es que recuerden que la década del 80 es la crisis como tal. Se ha determinado que a nivel histórico existe una importante correlación entre el desarrollo de la marginalidad, la estigmatización territorial y la promoción de políticas para hacerle frente al problema de la vivienda. En ese sentido, las políticas estudiadas forjaron una dinámica espacial en la que, por 2 décadas, se establecieron formas de exclusión y desigualdad. Esto debido a que se integraron en función del sostenimiento del poder político, a través de relaciones clientelares y, además, siguieron una lógica asistencialista que no solucionaron el problema de la marginalidad de forma integral. Este escenario, a su vez, influyó en el desarrollo de la estigmatización en un nivel discursivo significativo. Y finalmente, a partir de los estudios de casos examinados, se ha comprobado y evidenciado que la estigmatización territorial a lo largo del periodo analizado generó, simbólica y materialmente hablando, paisajes de periferias metropolitanas excluidas, que hoy siguen estando excluidas, a partir de la articulación de las concepciones de denigración social y disolución del espacio con los cuales se identificaban a las comunidades estudiadas. Muchas gracias. Bueno, hola. Bueno, muchas gracias Roberto por compartirnos sus hallazgos. Primero quiero abrir un espacio de preguntas y respuestas y en segundo lugar voy a hacer algunos comentarios generales. Ok. Muchas gracias Roberto por la presentación, por la exposición muy clara. Decirle a los estudiantes que es un tema muy importante de reflexionar. La década de los 80, pues para muchos puede quedar en el olvido, pero es que es demasiado importante que lo traigamos a la luz de estudios generales. Nada más un comentario, Roberto, cuando usted hablaba yo me recordaba paso a paso cada una de las cosas que usted mencionaba. Yo soy de Alajuelita,
Yo vi la escuela, por ejemplo, en los años 80 estaba yo estudiando y de repente la escuela cambió, aparecieron un montón de compañeros nuevos cuando ya estábamos en cuarto grado, muchos repitentes, venían mayores que nosotros. Me acuerdo en cuarto grado teníamos un compañero de 14 años que apareció de repente fruto de estas situaciones, porque era gente que venía arrastrando una situación muy grande. Y yo recuerdo, Roberto, la sensación de la gente, como usted lo acotaba, esa sensación de añoranza, pero también de esa crítica restrictiva que juzga, porque decían, Alajuelita antes era más bonito, era muy lindo, y nos lo echaron a perder. Y esa discriminación, toda esta gente que vino de afuera, nos echó a perder lo que había bonito. Y era una Alajuelita que no estaba preparada para eso. La escuela del centro de Alajuelita se llenó de una manera, solamente había un servicio de salud, que en ese momento era una unidad sanitaria, ni siquiera era una clínica, solamente un colegio. De la Aurora de Alajuelita a la escuela Abraham Lincoln, es una distancia que ningún papá mandaría ahorita a sus hijos, tendría que montarlos en bus, y es una distancia larga y peligrosa. Todos los que llegaron nuevos tuvieron que hacerla. Yo me acuerdo caminar con mi papá por todos esos lugares y eran potreros. Ahora ya no queda prácticamente ninguno de esos espacios. Entonces el cambio fue muy fuerte, y yo diría, Roberto, dos cosas. La gente no estaba preparada porque fue un cambio demasiado abrupto, cambió el imaginario, y lamentablemente el proceso no fue integral. Como digo, no habían servicios de salud, no habían cosas que, por eso fue lo que le sucedió a toda el área metropolitana, pero principalmente a nuestro cantón, se salió de las manos. Entonces, y surge también, Roberto, algo muy interesante. La gente de mi edad recuerda lo bonito que era. La gente joven, parte del presupuesto que así ha sido siempre, y que eso simplemente es una reminiscencia, y ya, así es como son las cosas. Entonces son dos sentimientos distintos. Es un ejemplo de cómo se junta neoliberalismo, populismo, y al final de las cuentas, Roberto, como usted lo acotaba, las clases más necesitadas siguen igual, porque la gente siguió en situaciones iguales. Me recuerdo ver exactamente también la invasión de Tugurios, esa sensación era algo completamente nuevo, ver de repente aparecía un asentamiento urbano y ver la gente juzgando a las personas que venían de ahí que todavía venimos arrastrando un montón de cosas. Por eso, Roberto, particularmente mi felicitación por el tema, y creo que es algo muy importante que tenemos que seguir analizando, porque, muchachos, hay implicaciones no solamente políticas y económicas, sino también éticas, sociológicas, filosóficas, que tenemos que analizar. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a Randall por su comentario. Sí, incluso podemos después hacer una pequeña entrevista, me interesaría muchísimo. Aquí quedan por fuera, sí, evidentemente se menciona el análisis populista, pero creo que se necesita un estudio que siga contribuyendo con el análisis del populismo, o cómo se van construyendo estos lazos populistas en torno al problema de la vivienda como tal. Y aunado a eso, creo, y esto es algo que me está interesando, ver la representación de emociones y sentimientos, ¿no? Y esto es algo que he venido trabajando incluso en los cursos, ¿no? El entendimiento de que las emociones y los sentimientos, con la colega Rocío Ruiz de comunicación, ver cómo se construyen en un determinado contexto y cómo ciertas emociones refuerzan ciertas identidades, ciertos comportamientos, etcétera. Y efectivamente, ¿no? Esto, a fin de cuentas, generó más crisis a nivel de los sectores populares, ¿no? Y es interesante ver los dos contrastes y la utilización del pasado con estos propósitos, ¿no? De que la idealización del pasado, ¿no? Como se entiende la idea de que todo pasado fue mejor, y la idea de que Alajuelita, por esta llegada de las medidas asistencialistas, perdió su identidad prácticamente, ¿no? Lo mismo sucede en Los Guido y en Pavas como tal. Hay una constante reproducción, políticamente hablando también, como decía Randall, de echarle la culpa al gobierno de Óscar Arias de que surgieran estos problemas como tal, pero evidentemente es una estrategia como tal. Muchas gracias. Muy amables. ¿Alguien más? A ver perdón.
Si se escucha. Ahí. Bien, gracias. No tengo aquí anotados 4 aspectos que son como preguntas, comentarios. No son tareas para realizar porque creo que es como para un tratado, más bien lo que se puede hacer a futuro. Pero a partir de las emociones que mencionaba el compañero ahora, compañero expositor, desde luego me parece a mí que uno de los hechos tal vez más palpables que a mí siempre me ha llamado la atención es el hecho de que cuando ocurre un crimen en alguno de estos lugares que mencionaba el compañero, y uno llega tarde a la casa y enciende el dispositivo para ver a dónde ocurrió el crimen, en realidad el periodismo científico de este país tiene la deferencia y la delicadeza de repetir una infinidad de veces a dónde fue que ocurrió el crimen. Si es en un lugar de un nivel tal vez de alta gama, como diríamos ahora, y no vamos a decir cuáles, para no estigmatizar más todavía. Ahí, si uno toma tarde la noticia, ahí uno nunca supo dónde fue que pasó. Pero si es en un lugar de estos, se presenta, el presentador del noticiero dice dónde es al principio. La persona que tiene el micrófono dice a dónde está. La persona que está en el lugar vuelve a repetir a dónde fue que ocurrió el acontecimiento. Y cuando termina dice, fulano de tal les informa desde tal lugar. Y como si fuera poco, la persona que está en el set de noticias dice, gracias por informarnos desde ese lugar con el nombre otra vez. Ese es un manejo sumamente interesante que yo siempre he mencionado y yo no creo que sea un asunto de una idea tan personal ni un prejuicio tan subjetivo, aunque sea redundante un prejuicio subjetivo. Pero ahí hay algo que mueve y que crea algún tipo de opinión. Ahora voy a los temas. En una publicación de Flaxo, de aquellos textos que eran de un solo color, publicados en los años 90, se mencionaba que en realidad el sur, ese sur estigmatizado, y el profesor Roberto nos hace el favor de que incluya el caso de Pavas, porque Pavas no está en el sur. Entonces, este autor, cuyo nombre no preciso en este momento, que era un autor de Flaxo, que creo que da clases en la Universidad Nacional Autónoma de México en estos años, él decía que en realidad es más que el sur, porque tenemos el caso de Pavas, tenemos también Guaycoechea, que tampoco está en el sur, pero claro, ya es como para los años 90, y también el caso del Cantón de la Unión, que no es de San José, es de Cartago, pero que también tiene particularidades muy interesantes, porque todos sabemos que una cosa es lo que sucede al norte de la autopista Florencio del Castillo y otra cosa es lo que sucede al sur de la misma autopista. Entonces, el autor dice que lo que se crearon ahí fueron como bolsones de asentamientos con características como las que nos traía Roberto, que no sé si Roberto por ahí los analiza. El segundo comentario es que no sé si desde la perspectiva más de la larga duración, si nosotros vemos el caso de Atillo, muy famoso ahora por no tener agua, y la promesa del gobierno es que para el 2031 es que probablemente van a tener agua, ¿verdad? O sea, son noticias, y como toda la gente universitaria de estudios generales lee las noticias de forma diaria, sabe eso. 2031 es la fecha en que nos ofrecen agua para Atillo. Pero en la larga duración, no sé Roberto, si tenés algún tipo de hallazgo, porque no sé cómo se comportaría en el caso de Atillo ese discurso también, que es el discurso estigmatizado. Porque a Atillo la gente hizo manifestaciones, y eso lo documenta muy bien Patricia Alvarenga, porque no había, por ejemplo, agua potable. El tema del agua es como un tema sempiterno en esa comunidad. Las calles, que eran puros polvazales, y el servicio de autobús. El servicio de autobús ahora parece también un artículo de colección porque alguna gente mejor opta por otro tipo de transporte y no el bus. Pero bueno, en aquellos años el bus tenía su importancia. Ese es el segundo comentario. Voy con el tercero, aquí voy uno a uno. No sé también en esa perspectiva de la larga duración.
los años 70, que están antes de los años 80, que mencionaba el profesor Randall ahora, pero los años 70 son como una década también como bisagra, como dice por ahí un autor francés, porque de alguna forma, en 1971, cuando se creó el IMAS, por don Pepe Figueres en el discurso inaugural decía que el IMAS se creaba para tratar de resolver uno de los problemas más grandes que había, que era el problema de vivienda. O sea, el IMBU, fundado en el 54, no había dado pie en bola con el asunto de vivienda. Se crea el IMAS para apuntalar vivienda, pero después vemos que en 1986, en el gobierno del 86 al 90, se crea el Ministerio de Vivienda. Entonces, como que el tema de la vivienda es un tema ya también de larga data, ¿verdad? Claro, en los años 80 se explota, como dice el compañero Randall, que uno se encuentra compañeros, claro, sí, yo también soy de la abuelita y yo experimenté lo mismo que decía el profesor Randall. Sí, claro, eso es indiscutible. Y finalmente, no sé si es como pedirle una carta al niño Dios aquí dentro de esos encargos a Roberto, que es como por un tratado, no sé si en un futuro se podría hacer como un estudio longitudinal, de ver, por ejemplo, cómo la gente que recibió, los beneficiarios de un proyecto de vivienda, pudieron tener algún tipo de movilidad social. Porque por lo menos yo tengo la idea, ¿verdad?, de que la gente beneficiaria de los proyectos del IMBU de aquellos años 50, años 60, los hijos de esas personas beneficiarias tuvieron posibilidad de estudiar gracias al Estado benefactor, pudieron hacer su vida y después salir de su nido materno y paterno. Porque me da la impresión de que hoy eso ya es más difícil. Hoy es más difícil y eso es un asunto que tiene que ver con ustedes jóvenes, ¿verdad? Lo que hemos mencionado en otros cursos, que a veces la adolescencia socioeconómica se extiende hasta los 35 o hasta los 40 años. Y eso significa que ustedes van a vivir con sus papás hasta los 35, 40 años. Y si ustedes les preguntan hoy en sus casas qué fue lo que aprendimos hoy en el curso de humanidades, entonces ustedes dicen, fuimos a una charla y lo último que dijeron por ahí es que vamos a vivir con ustedes hasta los 35, 40 años. Esa es la promesa. Entonces, no sé hacia dónde va esto, porque esto es un tema sumamente interesante. La vivienda es una perspectiva, como bien lo menciona Roberto, de un estudio de la sociedad. Y en este caso, a lo largo del tiempo, por eso es que es un estudio histórico también. Pero muchas gracias, y perdón el abuso de tanta cosa. Yo me traje aquí unos estudiantes de imaginarios medievales que dicen, esto no tiene que ver nada con nosotros. Pero, bueno, en esto que mencionaba Roberto al principio, de cómo hay gente que vive ahora en otro tipo de modalidad de vivienda, viven como en esos tiempos amurallados, ¿verdad? Como los tiempos medievales, por un asunto de seguridad, de confort y todo lo que nosotros podemos tener. Entonces, algo tiene que ver con el curso, por aquello de que alguien se pregunte, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué nos trajeron aquí a pasear a este auditorio que ni siquiera conocíamos? Muchas gracias. Hola. Hola. Sí, muchas gracias a Javier y también primero te agradezco por los comentarios y también por el espacio, ¿no?, que hiciste para poder presentar esta investigación. Sí, vamos a ver, tal vez te contesto la última inquietud. Evidentemente, en la década, en la coyuntura del Estado benefactor, asistencialista, de bienestar, tal vez el Estado daba más o otorgaba más oportunidades como tal, ¿no? Lo que sucede es que en la década del 80, y por eso analizamos esta gran contradicción, ¿no?, porque hay una preocupación estatal, pero al mismo tiempo hay un desgaste de ese Estado y de cómo las personas de los sectores populares van a tratar de solventar sus problemas, que no lo van a hacer porque ya no va a haber más oportunidades como tal. Entonces, toda una contradicción. Aquí el avance neoliberal lo que hace es que los sectores populares, los sectores urbanos, marginales, se queden estancados como tal, ¿no? Entonces la movilidad social no es posible en ese sentido. En los 60 sí,
aunque tampoco me parece a veces conveniente también llegar a romantizar tanto al estado de bienestar o al estado benefactor, ¿no? Porque efectivamente también el INBU, y respondiéndote a la parte de la larga duración, el INBU también en sus programas de supuestamente destugurización también contribuyó a generar espacios de segregación y marginalidad a partir de esta lógica asistencialista como tal, ¿no? Como expliqué en el caso de la colonia 15 de septiembre, ¿no? Que es uno de los casos de los cuales he estudiado. Y en la larga duración, creo que Atillo, y esto también lo he estudiado muy bien, esta persona, el geógrafo Guillermo Carvajal, ¿no? Partiendo de las ideas de las cuales él argumenta y partiendo de algunas ideas que tengo, para mí Atillo terminó de urbanizar y de marginalizar al sur como tal, porque extendió aún más la tendencia hacia el sur. Recordemos que el INBU forma parte de toda esta proyección de políticas simbólicas suscitadas después del conflicto del 48 y de todo este programa de cambios que hay, y el INBU iba a tratar supuestamente de garantizar vivienda digna no solo a las clases populares, sino a la clase media. Y el panorama simbólico e incluso heroico de la clase media durante todo el estado de benefactor es importantísimo, ¿no? La asimilación identitaria que tiene la clase media para el proyecto político como tal. Pero el INBU construye, ¿no? El Atillo como tal, lo urbaniza, pero también siguiendo lógicas de clase distintas, ¿no? Sabemos hoy en día que entre más abajo estén los números de Atillo, son lugares más estigmatizados y marginalizados como tal. Entonces el INBU, ¿no? Y esto lo desarrollé en otro artículo, termina de marginalizar el sur como tal. Y con el avance, ¿no? de la exclusión y la desigualdad, en donde también participan organizaciones comunales o juntas progresistas que desaparecieron, ¿no? Esto contribuye incluso a que la presencia se estigmatizara aún más como tal en ese sentido. Entonces por ahí va, ¿no? Antes supuestamente había más recursos, pero ahora el problema se ha agudizado más por la parte del neoliberalismo como tal. En ese sentido, por eso se habla de una nueva marginalidad, una marginalidad avanzada. Sin embargo, insisto en que en el estado benefactor efectivamente también existía marginalidad y también existía estigmatización. Y es curioso porque también aquí los partidos de izquierda, ¿no? En los años 70 e incluso antes de que se ilegalizaran, contribuyeron muchísimo al propio estigma de estos territorios, ¿no? Porque era una forma también de organizar su lucha, visibilizando las problemáticas de los sectores excluidos, pero con unos discursos que efectivamente lo que hacían era estigmatizar a las barriadas populares. Entonces ahí también hay otro estudio interesante, ¿no? Cómo la izquierda contribuye precisamente a la marginalidad en términos narrativos como tal. Muchas gracias, Javier. Bueno, muchachos y muchachas, ¿alguien más que quiera participar? Ok. Muchas gracias. Buenos días, primero que nada. Una pregunta, más que todo con el proyecto que estoy llevando yo, de Chacarita. ¿Cree usted que al ser periferia, a no como este cantón o lugar pertenecer a la GAM, influye más en la estigmatización territorial de ese lugar, Chacarita, por ejemplo? Gracias. Se me está yendo el nombre, perdona. Felipe, sí, y que dicha que estás haciendo el trabajo en este segundo semestre. Sí, es un buen trabajo, ¿no? Que utilizan, por cierto, todas las connotaciones de Loic Bacán. Es una pregunta muy interesante porque, vamos a ver, ahí tendrías que partir de la idea de que efectivamente hay, aunque sea periferia, también hay procesos de urbanización como tal.
o de construcción de viviendas de interés social que se ampliaron muchísimo, no solo en las áreas metropolitanas como tal, porque por ahí pasa la principal o la única solución a veces del Estado, ¿no? Si hay algo, un espacio contaminado utilizando la idea de Bacán, hay que mover a la población, como le decía Fernando Zumbado, y también hay que implementar programas de asistencialismo social y de creación de viviendas de interés social. Pero al mismo tiempo está lidiando con una lógica muy interesante, que la periferia pasa por el hecho de que incluso no forman parte de la propia identidad vallecentralina, ¿no? Entonces son problemas de identidad que se tienen que abordar de una forma distinta, me parece, y con problemáticas que pueden ser similares, porque el neoliberalismo sí afecta a nivel global, por decirlo de alguna forma, en Costa Rica, pero con ciertas particularidades, ¿no? Y en donde también el tema de lo rural puede ser un tema que se combine con esto de lo de Bacán, porque el análisis, como muy bien sabes, de Bacán parte de territorios metropolitanos, urbanísticos, es decir, no te desligues de la idea de que en Chacarita, periferia, igual pueden existir formas de entender lo urbano, y lo urbano caóticamente hablando, pero sí hay ciertas particularidades que dentro de la lógica de la ruralidad pueden ser interesantes, y el acceso a las oportunidades que presentan personas alejadas del Valle Central. Entonces ahí van a encontrar conclusiones interesantes, pero tomando lo que decía Javier, la cobertura mediática pareciera que es la misma, la idea de insistir, ¿no?, que es una zona problemática, que es una zona, un territorio en donde está plagado de problemáticas sociales y de mucha violencia. Ahí sí la cobertura mediática aborda la misma tendencia tanto rural como urbana, me parece. Gracias, Felipe. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna intervención? Ok. Tal vez algo para el compañero que menciona el caso de Chacarita. Aclaro que yo no soy especialista en esos temas, lo que pasa es que me llama la atención. Por eso llamamos a Roberto y a esta muchacha que nos están ayudando hoy. Hay un proceso también que me parece a mí que no se puede dejar de lado, y es como el quinto tema que tenía anotado aquí ahora, que es un proceso que me parece que no es excluyente, que se está dando en las últimas décadas, que es el hecho de que algún tipo de perfil socioeconómico de este país, tan igualitico, ¿verdad? Como decía Carlos Ojo, en aquel texto del 2010. Carlos Ojo decía que en el 2010, cuando escribió la introducción del libro, decía que era el momento cuando el país era más desigual. 2010, así dice en la introducción. Por eso uno se motiva a leer el texto, porque uno dice, bueno, ¿por qué lo dice? Entonces uno lo lee con mucho cuidado. Pero hay un proceso que es tal vez de las últimas 2 décadas, no sé si tal vez un poquito más, no sé, Roberto, si es antes o después, que es que algunas personas con cierto perfil socioeconómico lo que hacen es que de alguna forma, si crecieron en esos lugares, pues busca la opción de irse a otro lugar. Aunque eso le cueste de alguna forma pues hipotecar el futuro en un préstamo hipotecario de 30 años o por ahí. Y resulta que entonces a donde llega a vivir es a lugares que digamos son como de los cantones rurales, entre comillas. Entonces se da un proceso que es bastante particular, que es que se construyen ese tipo de edificaciones, se construyen a la par de una finca pequeña, y resulta que a la hora en que la persona de la finca pequeña va a pagar el impuesto territorial a la municipalidad, o el bienes inmuebles, eso se vuelve una suma impagable, porque lo que se construyó a la par elevó el costo del bien. Eso es lo que se le llama gentrificación, ¿verdad? Así es la cosa. Y eso se da en lugares rurales y también se da en lugares como en las playas.
Entonces, ese es un proceso muy particular que entonces genera como otra situación, otra oleada, donde estas personas se ven obligadas, los perdedores se ven obligados a devolverse o a irse a otros lugares, venden en 4 monedas lo que tienen y después el asunto se convierte en algo peor. Entonces podemos ubicar ciertos cantones de San José, de Heredia, de la misma Alajuela, con esas características. Y ni qué decir de las playas. Entonces es un proceso que es bastante particular y es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? No sé, nada más. El último comentario, pero claro, eso se sale del tema, ¿verdad? Es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa, pero es más de lo mismo. Es más de lo mismo. En Semanario Universidad salió un artículo muy interesante donde decía que, bueno, que es que al final nosotros tenemos una visión así muy campesina y muy romántica, queremos tener en la casa hasta una chayotera, ¿verdad? Porque es como los valores de lo que nosotros nunca tuvimos, pero ahora queremos tener la chayotera en la casa, pero resulta que por el hecho de irnos a vivir a kilómetros de donde trabajamos, nos tenemos que soplar 1 hora y media o 2 horas para llegar a trabajar aquí, y al revés, a la inversa es lo mismo. Por eso. Entonces, esos son proyectos interesantes de ver, ¿verdad? Con cuidado. Yo sé que a ustedes no les interesa mucho eso porque los jóvenes dicen que pues pueden comprar en una torre y que estén cerca de donde trabajan. Esa es, digamos, como la visión. Pero uno que ya no es tan joven, ¿verdad? O somos de los nuevos jóvenes, o de los viejos jóvenes, como quiera verse, entonces pues optamos por eso, pero claro, entonces tenemos que soplarnos 1 hora y media de ida, 1 hora y media de venida o más tiempo, y ahí vamos. Vamos caminando en esta danza del desorden urbano. Muchas gracias, perdón el abuso más bien. Muchas gracias a todas las personas que intervinieron, ya se nos acabó el tiempo y para cerrar quiero hacer una reflexión. Como hemos visto en las clases, los sectores, estos de larga duración, los sectores subalternos nunca se incluyen en la distribución de la riqueza. Y además, este tema de la identidad, de estos discursos estigmatizadores que decían que llegó la vagancia, la prostitución, la drogadicción a las comunidades, y yo esos temas me los he encontrado en documentos de policía y gobernación de 1850. O sea, eso no es nuevo, ya existía hace muchísimos años, y es esta construcción del tico, el tico sano, el tico bueno, el tico que vive cordialmente con todos sus vecinos, pero hasta qué punto entra esta identidad con respecto al otro. Además, quisiera preguntarle una pregunta más nada más, que usted no vi que mencionara el tema de la inmigración. ¿Qué papel juega la inmigración en estos tipos de asentamientos? Porque usualmente se tiende a estigmatizar a la persona extranjera. Entonces quería saber qué había encontrado en ese sentido. Gracias, Natalia. Sí, aquí el tema de la identidad es fundamental, ¿no? La identidad se construye a partir de el sostenimiento de otredades, y aquí las otredades urbanas es un tema que también merece la pena explorar, ¿no? Lo ha explicado muy bien Carlos Sandoval y otros colegas, ¿no? Creo que Carlos Ojo también. Sí, el tema de la inmigración no lo toqué, tal vez por espacio. Me imagino que si ampliaba el panorama de revisión de noticias en algún momento, el tema va a seguir estigmatizando aún más, espacialmente hablando, sobre todo a Pavas, ¿no? Que se ha estudiado mucho esta idea, ¿no? del inmigrante nicaragüense que se asienta en Pavas como tal. Pero por problemas de análisis y demás, ya ese tema no lo incluí. Esto sí, evidentemente, ha sido analizado para el caso de la Carpio, ¿no? Ahí es fundamental el vínculo de la construcción de una identidad que supuestamente está en problemas por la gran cantidad de inmigrantes nicaragüenses como tal, ¿no? Eso aunado a que pone supuestamente en peligro a esta idea civilizada, muy identitaria del Valle Central como tal. Eso lo podemos encontrar en la Carpio, repito, pero sí por tiempo no lo revisé, y no dudo de que efectivamente va a generar aún más niveles estigmatizadores como tal.
Muchas gracias. Bueno, le agradecemos muchísimo a Roberto por su investigación, a todos los que participaron y las que participaron en esta presentación y les deseamos un lindo día.